Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Gracias por estar aquí otra vez escuchando aquí a Edgar. Un saludo a todos. Vamos a aprender a reparar una falla que es una falla bastante común. Es una falla que yo les pudiera decir algunas veces no necesita de tanto diagnóstico, porque es una falla que ya es conocida, es una falla que ya muchos técnicos solucionamos, pero pues la traigo ahora otra vez acá al canal para todos aquellos que se están enfrentando a esta falla por primera vez. Se trata de, vamos a prender por acá el teléfono, creo que ya se descargó. Acá está prendiendo el teléfono. Ok, acá tenemos al teléfono encendido. Entonces el problema de este teléfono es que cuando venimos y marcamos asterisco, numeral, 06 numeral, el teléfono no muestra email, no nos regresa a nosotros el email. Por lo tanto, miren, ahí se quedó y nunca nos dio el email para nada. Por lo tanto, este teléfono nunca va a agarrar señal porque no está, en este caso, como reconociendo al baseband. En iPhone 6 Plus es una falla súper común, es una falla donde dos líneas del baseband, el baseband es el CPU que controla la señal, dos líneas de ellas se fisuran, entonces hay que bajarlo, hacer un puente y reconstruirlo. Para todos aquellos que están comenzando, el baseband no se puede reemplazar, no se puede venir y poner algún circuito, algún baseband de otro teléfono. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, pues nosotros tenemos un circuito que se llama baseband, ¿ok? El baseband está conectado con el CPU principal. Cuando yo marco asterisco, numeral, 06 numeral, yo le estoy diciendo al CPU que vaya y le pregunte al baseband cuál es el email. Esto también tiene que ver ahí con la NAN y un poquito de esto. No me voy a meter mucho en esto. Esto nada más para que entendamos lo que está haciendo. Entonces, el CPU le dice, mira NAN, ¿cuál es tu número de serie? Por favor, mostrámelo. Y el baseband está dormido, el baseband no responde, el baseband está bobo, ahí, ¿qué pasó? Él no sabe nada. El baseband, como es un CPU, va a tener a un PMU, ya vimos lo que es un PMIC o un PMU, en este caso este va a ser el PMIC RF. Este PMIC va a ser el encargado de mandarle los voltajes al baseband. Entonces, primero tenemos que revisar que tengamos los voltajes. Si los voltajes están, entonces nos vamos a ir a bajar a este ingrato porque este va a ser el culpable. Ahora, si los voltajes no están, entonces tenemos que ir a atacar primero al PMU. Ojo, el PMU puede también mandar líneas a unos WTR. Si un WTR está en corto, eso puede ocasionar que apague al PMU, por lo tanto no le envíe también los voltajes al baseband. Entonces, todo lleva relación. Ustedes tienen que pensar siempre que estén diagnosticando un teléfono como una fuente. Una fuente, yo siempre se los expliqué muchísimo en todas estas clases. ¿Qué pasa? Cuando una fuente está en corto, en este caso mi circuito acá, el WTR está en corto, entonces ahí le están mandando corriente o tensión. Cuando detecta un corto, dice, este se protege y dice, yo no mando más, yo no mando ninguna tensión. Entonces él se bloquea, se apaga totalmente. Por lo tanto, puede ser que por una falta de voltaje yo no tenga señal. Entonces, paso número 1. Vamos a revisar voltajes. Si los voltajes están, nos tenemos que ir al baseband sí o sí. No hay ningún atajo. ¿Por qué? Porque el CPU le pregunta al baseband y ya. Y el baseband tiene que tener todos sus voltajes y funcionar. Entonces, vamos a revisar este teléfono. Bueno, este teléfono ya me lo dan. Bueno, yo lo desarmé, perdón. Acá. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar acá su placa. Acá está su placa. Ok. Vamos a poner esto por acá. Y ahora
nosotros voy a traer por acá el microscopio y les voy a enseñar algo muy importante. Por favor, espérenme, solo voy a centrar todo esto porque... Por favor, ¿dónde va la señal? En este caso aquí, jamás me le apliquen calor. Jamás es jamás. ¿Por qué? Porque este blindaje es muy duro. Entonces, Edgar, ¿cómo lo vamos a quitar? Yo ocupo dos métodos para quitar este blindaje. Uno que no es mi favorito, que es con un bisturí. Lo que hacemos es básicamente cortar aquí con un bisturí, cortarlo, todo esto con un bisturí, y después cortamos lo que es el otro lado. Pero a mí me gusta hacerlo con un Dremel, ¿ok? Un pequeño Dremel. ¿Qué es lo que hago yo? Es que con el Dremel gasto las orillas. Gasto así las orillas, después gasto aquí la orilla, después corto aquí y corto acá. Por favor, esto con el Dremel, practíquenlo mucho. Lo tienen que practicar. Entonces voy a agarrar acá y voy a empezar. Esto lo hago de lado. Ok, entonces quiero que vean lo que hice. Lo que hice fue gastarlo así, de lado. No lo corté, sino que nada más lo gasté de lado, Hice un pequeño corte acá y un pequeño corte acá. Ahora lo que hago es tratar de introducir mi bisturí acá, ya que está gastado. Y nada más lo levanto acá, miren. Acá. Y eso lo hace que lo levante mucho más rápido. Miren. Ok. Cero problemas. Y me evito calentar esto de acá. Si usted se pone a calentar esto de acá, cuando quite esto después de aplicarle mucho calor, se van a mover todos estos circuitos de ahí. Y créame que nadie quiere pelear con esos circuitos para volverlos a colocar de regreso. Ahora lo que hago es nada más quitar esto. Quitar estos blindajes de acá. Ok, ahí los quité y ahora vamos a quitar esta, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y ahí está. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos acá nuestra placa lista para medir. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Edgar? Ahora lo que necesito que haga es que agarre su pantalla. Vamos a limpiar acá. Lo que necesito es que agarre su pantalla, ¿ok? Y vamos a prender el teléfono para poder medir lo que son los voltajes del baseband, ¿ok? Listo. Voy a encender el teléfono. Vamos a esperar que el teléfono encienda. Voy a colocar un lagartito de estos acá en negativo. Vamos a tratar de conectarlo acá para que se nos haga más fácil la medición y tengamos una mano libre, ¿ok? Entonces vamos a medir según la imagen. Vamos a poner esto así para ponerlo lo más recto que podamos y vamos a empezar a medir.
Aquí me dice la imagen que tengo que tener un voltaje de 0.77, medimos y tenemos un voltio, está bien. Aquí me dice que tengo que tener 0.780. Vamos a esperar que el teléfono termine de prender. Ahí está, un voltio. Aquí me dice que tengo que tener un voltio también, ahí está. Aquí me dice que tengo que tener 1.2, ahí está. Ahora acá, un voltio, perfecto. Ok, entonces la mayoría de voltajes están. Tengan mucho cuidado. Vamos a desconectar esto. Tengan mucho cuidado porque aquí les va algo. Muchas veces lo que va a suceder es de que el PMU, en este caso ya se los expliqué, el que envía los voltajes los manda y si no hay baseband los quita. Entonces, ¿qué debemos de hacer en esos casos? Apagar el teléfono, volverlo a encender y quedarnos ahí en ese capacitor en donde no encontramos el voltaje. Nos quedamos ahí y miramos si lo lanza y luego lo quita. Entonces acá la conclusión, no la conclusión, sino que a donde hemos llegado es si tenemos los voltajes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como lo dije anteriormente, el CPU pregunta, baseband, ¿cuál es tu email? Y él está bobo, él está dormido. Entonces, como esta es una falla típica, se debe a que dos líneas se fisuran. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a bajar el baseband. Yo lo tengo acá, voy a traer por acá mi holder. Entonces lo tenemos por acá, de este lado, perdón. Acá. Ok, perfecto. Y lo que vamos a hacer es quitar esto con el método de gravedad. Vamos a traer las puntas. Vamos a aplicar un poco de flux. Ok, ahí lo tenemos. Y vamos a calentar. La temperatura que yo ocupo esto es la temperatura número 3 que nosotros logramos encontrar cuando estuvimos calibrando nuestra estación de calor. Entonces, ok, ahí lo removimos. Vamos a aprovechar que todo esto está caliente y vamos a limpiar aquí con cautín de una vez. Lo que hacemos es agarramos un cautín y lo único que hago es barrer. Barro y le voy a dar la vuelta a la placa y voy a barrer la otra mitad. Ok, perfecto. Ahora vamos a limpiar con alcohol. Ahí tenemos bastante limpio eso. Aquí nos pasó un pequeño accidente, pero nada de qué preocuparse. Mejor que pase y así aprendemos a quitarlos. Entonces ahora vamos a hacerle puente a las líneas que se fisuran, que en este caso son estas de acá. Estas dos líneas son las que más se tienden a fisurar.
Ok, entonces vamos a soldar ahí un alambrito. Vamos a traer el micropencil. Nah, son bromas. Esta es una punta normal T15. Para que miren para que aprendan y no piensen de que solo porque tienen micropencil puede hacer esos puentes. Nah. Estos puentes son pequeños, pero se hacen sin micropencil. No hay necesidad de micropencil. O sea, si lo tienen, pues ocúpenlo, pero si no lo tienen, eso no va a ser impedimento para que no trabajemos. Entonces vamos a hacer este puente, vamos a hacer revaling y les voy a poner una musiquita ahí para que se entretengan un ratito y vean acá un poco del trabajo. Puente, revaling, y cuando haga revaling lo vamos a colocar y vamos a tratar ahí de poner letras y todo para que aprendan, ¿ok? Entonces, musiquita. Ok, entonces ahora le preguntamos, CPU, ¿cuál es el email? Y el baseband rapidito dijo, es este. Y ya, el teléfono quedó reparado. Entonces, esta falla es fácil en cierto sentido porque es una falla en serie. Fallas en serie le llamamos a esas fallas que las vemos una y otra y otra y otra y otra vez repetido en un montón de celulares. Entonces, Edgar, ¿qué nos recomiendas acá? Practicar mucho su revaling, porque si colocan el baseband mal, por favor, miren, es bien importante en esta falla, y me voy a tardar acá, no me quería extender, pero quiero darles un consejo muy grande. Miren, pues yo medí, tenía los voltajes, ahora monto y no me da email, y mido y no tengo voltaje. ¿De quién creen que es la culpa? Mía. ¿Por qué? Porque el baseband quedó mal soldado, alguna línea está en corto y por eso ahora ya no tengo
ya no tengo voltaje. Pero ¿qué pasa si montamos el base, si de una vez bajamos el baseband, lo montamos y no medimos voltajes, y luego que lo montamos medimos voltajes? Vamos a decir, es el PMU, y se van a ir a atacar el PMU y se van a ir a atacar otro circuito. Entonces, en radiofrecuencia es muy importante que midan antes, durante y después, para saber si uno está cometiendo errores. Por ejemplo, si este teléfono a mí no me hubiera dado IMEI ahorita, si no me da IMEI, entonces yo empiezo a revisar cortos. Reviso por cortos en todos los condensadores. Ustedes vieron que yo lo hice antes de poner la pantalla y antes de probarlo. Entonces, yo pruebo todos los condensadores, no hay cortos, ahora reviso voltajes, hace falta un voltaje. ¿Qué tal si una línea del baseband, esto trae un montón de esferas, trae más de 1000 esferas, entonces, si no me equivoco, ojalá y no me equivoque. Entonces, ¿qué tal si una de las líneas quedó en corto o se están uniendo y una de esas líneas, vamos a hacerlo acá? Vamos a tratar de... Bueno, no. ¿Qué tal si una de esas líneas están tocándose y está ocasionando que mi PMU se apague y por eso no me envía los voltajes? Pero esa es la importancia de medir antes, durante, yo no medí durante, y después para saber que todo está bien. Entonces, por favor, midan y sean felices, midan y se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Yo medí, tenía voltajes, entonces dije, bueno, baseband, bajo baseband, monto baseband, mido, no tengo cortos. Si lo prendo y no funciona, me hubiera ido a medir voltajes. No hay voltajes y antes de bajarlo sí tenía. Eso es el baseband, me quedó mal soldado. Lo bajo, lo monto, hay voltajes, no hay cortos, hay IMEI. Entonces, una falla sencilla, pero siempre aportando aquí a ustedes. Siempre un placer saludarlos, ver aquí sus caras sonrientes. Espero se hayan preparado un buen café y estén disfrutando de este video. Un placer saludarlos, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye. Por cierto, hoy me puse la camisa de la felicidad con la gorra de la felicidad.